Bien, empezamos un nuevo curso, cuarto de ESPA, en este caso la unidad 1 de Lengua y Literatura, que lleva por título Formación de palabras, redactamos y leemos textos de intención literaria. Bien, según el índice, vamos a empezar con nuestro primer apartado, que son los textos orales y escritos, y después iremos hablando de los diferentes tipos de texto para terminar en este primer bloque con la ortografía, palabras de difícil escritura. Tenemos aquí en la portada nuestro amigo Gustavo Adolfo Bécquer, poeta romántico del siglo XIX. Hablaremos de él en este tema también. Bien, empezamos ya con la primera parte, elaboración de textos escritos, recordando que, como ya sabemos, los textos pueden ser orales o escritos. Es nuestra definición de texto. En esta unidad vamos a trabajar con textos del siglo XIX. Vamos a empezar con un texto, con un tipo de texto que no es literario, como es el trabajo de investigación. Bien, ¿qué es un trabajo de investigación? Pues muy sencillo. Es un proyecto en el que vamos a buscar información sobre un tema determinado. Normalmente recordamos que muchas veces nos han pedido que hagamos un trabajo sobre algún autor, sobre un tema en concreto. Entonces eso es lo que llamamos trabajo de investigación, y lo que no podemos hacer es copiar toda la información que busquemos de internet o de una enciclopedia, puesto que no estaríamos haciendo un trabajo, estaríamos haciendo una copia. Entonces tendremos que buscar en varios sitios y redactar ese proyecto, ese trabajo con nuestras palabras. Bien, ¿qué pasos debemos dar para tener en cuenta hacer bien ese trabajo de investigación? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es buscar información sobre el tema. ¿Dónde vamos a buscar esa información? Normalmente vamos a recurrir a libros de texto, enciclopedias, tanto físicas como digitales, internet, plataformas de internet o también como sitio físico la biblioteca, tanto una biblioteca pública como la biblioteca de nuestro centro, del espacio en el que trabajamos. Esas serían nuestras fuentes. Bien, ¿qué pasos son los que tenemos que seguir dando? Bueno, pues el siguiente paso sería lectura, selección y comprensión de los textos que hemos seleccionado. Bien, es conveniente que conforme vamos sacando esa información la leamos convenientemente, seleccionemos lo que creamos más importante y evidentemente que lo comprendamos. Para ello siempre es recomendable que vayamos haciendo lo que se llaman fichas bibliográficas. Fichas en las que yo voy anotando de dónde he extraído esa información, es decir, el título de la revista o del libro donde yo he sacado esa información, el autor, el año y un resumen de la información que yo he encontrado, para que luego sea más fácil recurrir a ella. Cuando buscamos esa información, no en todos los sitios que nos metamos podemos encontrar información fiable. Entonces es conveniente que recurramos a fuentes oficiales, como puede ser la página Cervantes Virtual, la Real Academia Española de la Lengua, enciclopedias multimedia como la Wikipedia, páginas de la Junta como Educarex, etc. Siempre páginas oficiales, porque no todo lo que encontremos en Internet va a ser válido. Bien, otro paso que vamos a dar para nuestro proyecto es diferenciar entre ideas principales y secundarias. Eso lo vamos a ir haciendo conforme vamos leyendo y seleccionando la información. Ya como hemos visto en tercero, sabemos hacer resúmenes y distinguir entre ideas principales y secundarias. Entonces, mientras leemos vamos a subrayar, hacer nuestros esquemas y por supuesto hacer un resumen de lo que vamos viendo. Bien, seguimos. Después de estos pasos, de estos 4 pasos que hemos mencionado, llegamos a lo que es el borrador de nuestro trabajo. En el borrador siempre tenemos que tener en cuenta, después de haber sacado lo más importante del trabajo, una especie de esquema donde vamos a estructurar, donde vamos a vertebrar nuestro trabajo, es decir, vamos a darle los títulos, los epígrafes a el trabajo. Siempre tendremos ciertas partes como la introducción,
donde exponemos sobre lo que vamos a tratar, el desarrollo, que es el cuerpo principal del trabajo, y sobre todo al escribir, tanto si lo hacemos a mano como a través de un procesador de texto, vamos a estructurar todo lo que escribamos en párrafos y tenemos que cuidar la presentación. Es decir, no lo podemos poner de cualquier manera, es conveniente que utilicemos unos márgenes, un formato, utilicemos fotografías alusivas y sobre todo que tenga una conclusión en nuestro trabajo, y si es necesario, como hemos consultado ciertas fuentes, pues una bibliografía que no es más que una relación de las fuentes ordenadas alfabéticamente por autor, de los sitios que hemos consultado, y también webgrafía en el caso de que hayamos consultado internet. Vale, todo eso sería parte del borrador. Y en la fase definitiva, la redacción definitiva, vamos a evidentemente redactar. Entonces, cuando pasemos a esa fase, tendremos que comprobar la ortografía, tendremos que estructurar nuestras oraciones, ver si las escribimos correctamente, comprobar si hemos presentado correctamente el trabajo de forma que sea vistoso, que no estén las oraciones todas seguidas, sino divididas y estructuradas en párrafos, que tengamos nuestros puntos y seguidos, punto y aparte, y la pregunta del millón, que viene siempre al final. En un trabajo de investigación es necesario usar un índice. Bueno, primero saber qué es un índice. Un índice es siempre la primera página del trabajo después de la portada y antes del desarrollo, donde simplemente indicamos los puntos que vamos a tratar: introducción, desarrollo, punto tal, punto cual, conclusión, etcétera, con indicación de la página en la que empieza cada apartado. Bien, el índice solo sería necesario cuando nuestro trabajo vaya a ser extenso. Extenso significa pues más de 10 páginas, etcétera. Si es un trabajo cortito de 4 o 5 páginas, no sería necesario el índice. Bien, vamos a pasar ahora a otro tipo de texto, mucho más común, mucho más habitual, que es el texto narrativo. Bien, antes de nada, y antes de pasar a dar ejemplos, lo primero que hacemos es definir qué es un texto narrativo, para que lo sepamos. Bien, antes de nada, bien, definimos, pero hay que tener en cuenta que cuando nos pidan una definición no debemos utilizar las mismas palabras con las que se enuncia ese término. Es decir, nunca debemos utilizar las mismas palabras que la definición. Es decir, no podemos ni decir texto ni narrativo, ni narrar. Entonces hay que utilizar otras palabras. Por ejemplo, un texto narrativo es un relato o es una sucesión de acontecimientos que nos cuenta un narrador, donde aparecen unos personajes en un lugar y en un espacio. Ahora veremos qué es un narrador, qué es un espacio y qué es un lugar, o qué es qué tipos de narradores hay. Es decir, en resumen, se nos cuenta una historia con unos hechos en un tiempo determinado. Puede ser presente, pasado, futuro, ya veremos. Vale. Y muy importante, la narración puede ser ficticia o no. ¿Qué significa la palabra ficticia? Que es algo imaginario, algo inventado. Entonces, casi todas las novelas, casi todas las narraciones, como vamos a ver en literatura, en este tema, en el siglo XIX, sobre todo la novela de folletín, que es la novela que se entregaba de forma periódica en entregas, como vamos a ver con ese tipo de novela, pues casi todas eran ficticias. Cuando hablemos de la novela autobiográfica, por ejemplo, en la que se cuentan hechos de la vida de una persona, pues eso no es ficción, es realidad. Bien, después de que hemos dado la definición de texto narrativo, si quieren, pueden leer tranquilamente, pausando ahora el vídeo, el texto de la página 5 del temario, donde nos cuenta la historia de los dos reyes y los dos laberintos, donde, si se fijan, aparece un narrador en tercera persona porque nos cuenta la historia hablando de él, ella o ellos, como pueden observar.
hay unos personajes como los reyes, los arquitectos, los alcaides, etcétera. Ya distinguiremos qué tipo de personajes hay en un texto narrativo. Hay un espacio, es decir, hay un tiempo, hay un lugar que es Babilonia, Arabia, y hay un tiempo que son los primeros días de la humanidad, que es lo que nos dice el texto. Bien, ahora vamos a ir poco a poco desgranando, sacando los ingredientes que encontramos en los textos narrativos. Ya lo hemos definido, pues entonces ahora vamos a ver cuáles son los ingredientes. Los ingredientes son los siguientes. A ver, hemos dicho, tiene que haber un narrador. Bien, el narrador es quien nos cuenta la historia. Dependiendo de quién nos cuente la historia, podemos hablar de primera, segunda o tercera persona. Si nos acordamos de los tiempos verbales, es muy fácil saber qué es primera, segunda o tercera persona. Primera persona es la narración de uno mismo. Es decir, yo hice, yo salté, yo fui y entonces me encontré y entonces vi. Todo eso sería una narración en primera persona porque soy yo quien cuenta los hechos. Una narración en segunda persona es muy complicada, muy difícil, es prácticamente imposible, pero existe a veces de forma retorcida en algunos textos. Cuando me hablan a mí y me dicen tú fuiste, tú hiciste, tú verás, es casi imposible, pero bueno, ahí está, existe. Y la narración en tercera persona, que es la que hemos visto en el texto de la página 5, cuando hablamos de personas que no soy yo, sino él, ella o ellos. Bien, y dentro de la tercera persona podemos distinguir dos tipos de narradores. El narrador omnisciente, que es como gran hermano, todo lo ve, todo lo sabe, sabe lo que le pasa a los personajes, sabe lo que piensan los personajes, es decir, controla absolutamente todo. Y el narrador observador, que solo nos puede decir lo que hacen los personajes, no lo que piensan, sino lo que hacen, porque solo observa, solo ve. Vale, eso en cuanto a los narradores. Vamos a hablar ahora de los hechos, es decir, los sucesos, lo que pasa, si pueden estar ordenados o no. Lo normal en una narración, un texto narrativo, es que los hechos sucedan de forma cronológica, es decir, como sucede en nuestras vidas. Hay un principio y un final y todo va en función del tiempo ordenado secuencialmente. Empieza y como si pusiésemos el reloj a cero, va cronometrando de principio a fin, ¿vale? Eso sería el orden cronológico. Entonces, dentro de un orden cronológico, los hechos siempre nos lo van a presentar en este orden. Introducción o presentación nos dicen pues quiénes son los personajes, qué es lo que nos estamos encontrando y dónde nos situamos. Y luego ya pasamos al nudo, el desarrollo de la historia, donde vamos a encontrar ya la trama, lo que va pasando en la historia, sea más larga, sea más corta, y al final el desenlace o la resolución, es decir, el punto en el que cambia ya la historia para pasar al final. Si nos fijamos en el texto de la página 5, la introducción empezaría donde empieza diciendo desde el principio, es decir, desde el principio del texto hasta donde dice hasta se perdían. Eso sería la introducción. El desarrollo sería desde esa obra era un escándalo, si nos fijamos en el texto, hasta veden el paso. Todo eso, que es el cuerpo principal más largo, sería el desarrollo, nudo o desarrollo. El desenlace sería el último, coincidente con el último párrafo de la historia. Bien, y seguimos con más ingredientes dentro del texto narrativo, como son los personajes. Al igual que pasa en el cine, en una película, tenemos personajes principales, que son los protagonistas, en este caso los reyes, y tenemos secundarios, que son los arquitectos o los magos, los que aparecen menos. El lugar, que es muy importante, hemos dicho que el lugar es lo mismo que el espacio o el ambiente, puede ser imaginario o puede ser real. En este caso, en este
relato de Borges, estamos hablando de algo ficticio, de algo imaginario. Y el tiempo en el que suceden los hechos. Podemos hablar también de que el tiempo es cronológico, es decir, sigue un orden cronológico o no. En el caso de que no siga un tiempo cronológico, podemos hablar de varias cosas, igual que en el cine. Por ejemplo, un flashback. ¿Qué es un flashback? Cuando de repente la acción, el tiempo, da marcha atrás y hablamos del pasado. Estamos en el presente y empezamos a hablar del pasado mediante un sueño, etcétera. O podemos ir hacia adelante, como una película que todos conocemos, como Regreso al futuro. ¿Qué es eso? Eso en cine y en narrativa hablamos de flash forward, que es ir hacia adelante, pues de repente mediante un sueño o mediante otro acontecimiento, pues contamos cosas que sucederán en el futuro. O también, a veces, una expresión curiosa, empezamos un relato, un cuento, con los acontecimientos ya sucedidos. Es decir, en vez de iniciarlo desde el principio del todo, pues ya ha empezado la trama. Y eso se llama, utilizando una expresión latina, se llama in media res. Quiere decir que ya han sucedido los hechos y empezamos a contarlos sin introducir la historia. Bien, esos son tiempos no cronológicos. Vale, y terminamos ya con la acción. ¿Qué es la acción? Es el elemento más importante de una narración porque mantiene el interés y la curiosidad del lector. Es decir, si no hay acción, si no hay verbos, por ejemplo, moverse, caerse, contar, decir, construir, todo eso forma parte de la acción. Si la acción no me mantiene el interés, pues entonces no voy a seguir leyendo. Entonces, ¿cuál es la clave de que un texto narrativo me cautive y me mantenga atento? Pues la acción, los verbos. Sobre todo en todas las historias, si son ficticias, se intenta que los hechos parezcan reales. Por eso de ahí viene la palabra verosímiles. Verosímiles significa real, creíble. Eso es lo que se intenta siempre con un texto narrativo. Bien, pasamos entonces a otro tipo de textos, a otro tipo de textos que son los textos dialogados. La propia palabra ya nos indica de lo que vamos a hablar. Muy fácil. En un diálogo tenemos la comunicación entre dos personas, mínimo. Entonces hablamos de comunicación bilateral porque hay dos lados, dos personas que se comunican, o bidireccional en ambos sentidos. Es decir, hay un emisor que habla y un receptor que escucha, y esos papeles se pueden intercambiar. Entonces, ¿qué es un diálogo? Es una comunicación entre dos personas como mínimo, donde se intercambia información. Vale. El texto dialogado lo podemos encontrar en un cuento, en una novela, pero principalmente en el teatro. Y a veces el texto dialogado no aparece de forma pura, es decir, que se intercambia con una narración, con una descripción, etc. Es decir, que no aparece a veces de forma pura. Entonces, en una novela podemos encontrar texto narrativo, pero también texto dialogado. ¿Cuáles son las características del diálogo sobre el que nos vamos a basar? Por ejemplo, en las páginas 7 y 8 del temario tenemos un ejemplo de un diálogo sacado de La Regenta, que es una de las novelas del siglo XIX, escrita por Leopoldo Alas Clarín. Pueden parar este vídeo si lo desean para leer ese diálogo y sacar conclusiones. Bien, nosotros vamos ahora a centrarnos en las características de los textos dialogados. ¿Qué es lo que hace un texto dialogado? Pues principalmente imita la forma de hablar de un personaje. Por eso utiliza pues su vocabulario, su léxico, con sus imperfecciones, con la espontaneidad, la coloquialidad que tiene un texto dialogado, utilizando por ejemplo palabras contraídas, palabras que están acortadas, etc. También reproduce la espontaneidad y la rapidez de la comunicación oral, las pausas, los silencios, las equivocaciones, todo eso se pone con puntos suspensivos, con comas, con pausas, guiones, etc.
No se necesita normalmente narrador en un diálogo, aunque a veces sí, cuando dice fulanito dijo, menganito dijo, pero a veces el diálogo fluye sin necesidad de narrador. Aparecen los nombres de los personajes, Pepito, Rafael, Juan, Juanita, etc. O normalmente aparecen guiones. Los guiones indican que habla un personaje y después otro y otro, etc. Bien, eso en cuanto a los textos dialogados, no hay más características. Ahora pasamos a los textos descriptivos. Vamos a hablar de qué son los textos descriptivos. ¿Qué es una descripción? Pues es un texto que representa las características de un objeto, de un animal, de una persona o de un ambiente para que nos las imaginemos, nos imaginemos esas características y tengamos una idea mental precisa de ese objeto, de esa persona, de ese animal o de ese ambiente. En definitiva, describir es pintar con palabras. Entonces, un texto descriptivo nos dice las características de ese animal, de esa persona, de ese objeto, de ese ambiente. Si nos vamos directamente a la página 8 del temario, podemos leer cómo Becker describe a una mujer. Se fija en ese caso en las características físicas. Bien, pueden parar la grabación ahora, leer con detenimiento ese texto y después comentar, escuchar el comentario de las descripciones. Bien, nos vamos a fijar ahora en los tipos de descripciones que hay. Ya hemos definido lo que es un texto descriptivo, nos vamos a fijar ahora en los tipos de descripciones. El más normal, cuando hablamos de una persona, es el retrato. ¿Qué es un retrato? No es un 6 ni un 4 la cara de tu retrato, como el chiste. Un retrato es la descripción de una persona. Cualquier texto que sea descriptivo y hable de una persona, pues va a ser un retrato. Lo que pasa es que el retrato se va a dividir en dos tipos. Podemos tener una prosopografía o una etopeya o una caricatura. Vamos a ver. ¿Qué es una prosopografía? Cuando la descripción es física. Solo física. Entonces sería prosopografía. Describimos el aspecto físico de una persona. Etopeya cuando nos fijamos en el carácter de una persona, en la personalidad. Descripción psicológica de una persona. Eso sería etopeya. Y caricatura, como vemos en los cromos, en las fotos, en las imágenes, es una descripción exagerada de una persona, como podemos observar en el texto de la página 9, cuando se describe a un criado. Las manos se confunden con los pies, los ojos como floreros, etc. Todo eso es una exageración, entonces estamos hablando de una caricatura. Exageración, una descripción exagerada. Bien, entonces, ¿qué tipos de textos descriptivos vamos a encontrar? Bien, pues podemos describir un lugar. ¿Qué vamos a utilizar para describir un lugar? Pues observamos el lugar, localizamos sus elementos, decimos cómo son, dónde están, qué sentimientos nos trasladan, nos transmiten, como podemos observar en el texto de la página 10 de Cecilia Boldefavre, que es el nombre real del seudónimo Fernán Caballero, y es del libro La familia de Alvarada. Bien, podemos también describir objetos, entonces tenemos que fijarnos en qué es, cómo es ese objeto, el tamaño, el color, el volumen, los materiales de los que está hecho, para qué sirve, las sensaciones que nos transmite. Para ello podemos fijarnos en el texto de la página 11, que también es un extracto de la regenta, donde nos habla de la mesa con cafetera, la taza, el puro, platillo, etc. Bien, también podemos fijarnos en animales, serían otro tipo de texto descriptivo, como el texto de la página 11 del buey caronglo. Nos dice qué animal es un buey, qué forma tiene, añadimos adjetivos para enriquecer esa
Descripción, ya sabemos que la descripción sobre todo va a tener adjetivos y sustantivos para que sea descriptivo. Nos fijamos en los sonidos que emite ese animal, los sentimientos que nos produce, que nos transmite, etc. Y por último tendríamos los ambientes. ¿Qué son los ambientes? Pues los espacios donde hay personas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de los ambientes? Pues fijarnos en los elementos que contribuyen a crear ese tipo de clima, si es un clima cálido, si es un clima frío, si es un clima festivo, si es un clima hostil, etc. Para ello nos podemos fijar en la página 12, donde se nos describe la Nochebuena de 1836, que lo escribe Larra, un autor romántico del siglo XIX. Como pueden ver, estamos fijándonos en muchos textos del siglo XIX, que es el apartado de literatura que vamos a comentar en este tema. Bien, esas serían las características o los tipos de textos que encontramos. Y ahora, ¿cuáles son las claves de un texto descriptivo? Lo hemos definido, pero ¿cuáles son los ingredientes principales? Pues sobre todo, se utilizan muchos adjetivos y sustantivos. A eso lo vamos a llamar, muy importante, estilo nominal. Siempre sustantivo, adjetivo. Por ejemplo, ojos dulces y grandes. Ojos es sustantivo, dulce y grande, adjetivo. Lágrima limpia. Lágrima sustantivo, limpia adjetivo. Morro frío y rezumante. Morro sustantivo, frío y rezumante adjetivo. Estos son ejemplos del estilo nominal que hemos sacado del texto de la página 13. ¿Vale? También en la página 13 tenemos pequeña, vivaracha, irascible, parlanchina. Todos esos son adjetivos. Los otros eran de los otros textos. Bien, entonces el estilo nominal es el ingrediente principal de un texto descriptivo. También lo son las comparaciones. ¿Qué son las comparaciones? Pues cuando establecemos características o diferencias entre una cosa y otra, una persona u otra, y utilizamos por ejemplo la palabra como. Era grande y negro como una caverna, tiene orejas como floreros. Todo eso son comparaciones. O también las metáforas. ¿Qué son las metáforas? Si recordamos los recursos estilísticos literarios de literatura que hemos visto en el nivel 1. Por ejemplo, cuando en vez de comparar decimos que una cosa es realmente algo que está fuera de la realidad. Por ejemplo, nariz de garbanzo. Nadie tiene un garbanzo en la nariz, entonces es una metáfora, nariz de garbanzo, no digo cómo, sino que es una nariz de garbanzo, o piel de acero. Nadie tiene la piel de acero, directamente lo digo, es una imagen, no es algo real. Tiene unos bolindres en los ojos, como vemos en la página 13. Nadie tiene bolindres en los ojos, pues todo eso son metáforas. Entonces, resumiendo, ingredientes principales del texto descriptivo: estilo nominal, es decir, sustantivo y adjetivo, comparaciones y metáforas. Bien, y vamos ya directamente al apartado final de este bloque, que es la ortografía, palabras de difícil escritura. Y nos vamos a fijar primero en cómo escribimos por qué, etcétera, que nos confundimos a veces si es junto, separado, tilde, sin tilde, etc. Vamos a fijarnos en los 4 tipos de por qué que hay. Tenemos por qué separado y con tilde, por qué junto y sin tilde, por qué junto y con tilde, o por qué separado y sin tilde. Vamos a explicar cada uno para saberlos entender. Por qué separado y con tilde es siempre una pregunta. Y lo encontramos en preguntas directas o indirectas. ¿Qué son las preguntas directas? Las que van entre interrogación. Por ejemplo, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no le has dicho a tus amigos que has aprobado los exámenes? Esas son preguntas directas, pero también podemos tener preguntas indirectas. ¿Cuáles son las indirectas? Las que no utilizamos interrogación, pero estamos preguntando. Por ejemplo, no sé por qué no ha llegado. En teoría lo que estoy diciendo es, quiero saber por qué no ha llegado. Pero es una pregunta indirecta, va sin interrogación. O no sé por qué estás aquí. Es lo mismo que preguntar por qué estás aquí. Entonces eso es una pregunta indirecta y también se utiliza el por qué separado y con tilde. Después tenemos el por qué junto y sin tilde, que es siempre la respuesta al por qué con tilde. ¿Por qué no te callas? Porque no quiero. Ese por qué no quiero es junto. Siempre damos una respuesta o explicamos algo. Me fui de casa porque era ya tarde.
Llevaba paraguas porque llovía, junto y sin tilde. ¿Por qué? Junto y con tilde. Es siempre un sustantivo y lo podemos sustituir por razón o motivo. Siempre. Y lo podemos poner en plural, podemos decir por qué es. Por ejemplo, entiendo tu por qué. Podemos sustituirlo por entiendo tu motivo, entiendo tu razón, pero estarás deseando decírselo. O cuando decimos, el porqué de tu ausencia no lo comprendo. El motivo de tu ausencia no lo comprendo. Ese porqué, junto y con tilde, lo podemos sustituir por motivo. Y ahora, el último, quizás un poco más complicado. Porque separado y sin tilde. Equivale a por la que, por la cual, por el cual, por los cuales. Se une la preposición por y el pronombre relativo que. Entonces, por ejemplo, mañana se lo diré y les explicaré las razones por qué no lo he hecho antes. Es lo mismo que las razones por las que no lo he hecho antes. Entonces, ese por qué separado y sin tilde. Bien, también puede ser que tengamos por qué separado, pero no sea equivalente a por la cual, por los cuales. Por ejemplo, cuando utilizamos una preposición más que. Estoy interesado por que vayas a tal sitio. Eso sería por y que separado, porque interesarse por forma parte del verbo y el que sería separado. Bien, y ahora tenemos estas palabritas sino, junto y separado. Bien, ¿cuándo tenemos sino junto? Pues muy sencillo. Una primera opción es cuando sino es lo mismo que destino, es un sustantivo. Por ejemplo, tu sino era aprobar el examen, lo podemos sustituir por destino. Tu destino era aprobar el examen. O también va junto cuando es una conjunción para indicar lo contrario de lo anterior. Es decir, no solo por eso, sino porque mis padres iban a tomárselo mal. Es decir, no solo por eso, sino por lo otro. Es decir, además de eso. O también cuando hablamos de lo contrario, por ejemplo, esto no se usa para cortar, sino para limpiar. Es decir, estoy diciendo lo contrario de lo anterior. Entonces ese sino es junto. Y ahora, sino separado es una condicional más una negación. Es decir, si lo sé, pero ahora con el no. Si no haces esto, por ejemplo, si no vienes aquí, luego te arrepentirás. Pues ese es separado. O me alegro porque si no, porque de lo contrario lo habría pasado mal. Entonces, si no, separado cuando estamos expresando una condición. Bien, y acabamos ya con estos últimos. También junto o separado. Vale, también junto lo podemos sustituir por lo mismo. Yo también los hice bien. Yo los hice bien igual que tú, lo mismo que tú. Entonces podemos sustituirlo por lo mismo, cuando signifique añadir. Y también separado lo podemos sustituir por muy bien. Juan hizo también los deberes, Juan hizo muy bien los deberes y sus padres le premiaron. Bien, diferenciamos entre junto y separado. Tampoco junto y separado. Pues tampoco junto es un adverbio de negación que equivale a no. Yo tampoco creo que apruebe. Yo no creo que apruebe. Lo puedo sustituir por una negación, no. Tampoco separado significa muy poco. A Juan le gusta tampoco estudiar. A Juan le gusta muy poco estudiar. Siempre que lo podamos sustituir por muy poco es separado. Y ahora el último, de más, junto y separado. Bien, de más, junto significa los otros. Por ejemplo, a los demás, a los otros, no le interesa si apruebo o suspendo. Siempre sustituyo por otros. Y ahora, de más separado puede tener dos significados. De sobra, por ejemplo, de más sabes que me enfado si haces esto, de sobra sabes. Entonces, siempre que podemos sustituir de más por de sobra, es separado. Por ejemplo, es cierto, pero no está de más, no está de sobra,
que se lo digas a tus amigos. Y ahora también de más separado, que equivale a de otras, de otros. Por ejemplo, si vas a enfadarte por eso, no te hablaré de más asuntos, de otros asuntos por hoy. Por ejemplo, los de más altura que se pongan detrás para la foto. Significa los que tienen más altura, eso sería separado, los que tengan más altura, los de otra altura que se pongan detrás. Entonces, los de más altura sería separado. Bien, y terminamos este bloque directamente aquí. Les recomendamos que repasen, hagan las actividades de las tutorías del foro y sigan estudiando y pregunten todas las dudas que crean convenientes.